Buenos días, en este momento nos encontramos explicando sobre la compuerta AND. Antes que pasar a nuestro ejemplo práctico, vamos a pasar al ejemplo teórico explicando el siguiente diagrama. Como primer punto tenemos la entrada de la fuente de voltaje. De ese lado tenemos la entrada de la fuente positiva, la cual alimentará a dos diodos LEDs, los cuales se conectarán a la pata número 1 y a la pata número 2. Y también se conectará a la pata número 14 de la compuerta AND para que reciba energía y se energice. Del lado negativo se conecta la pata número 7, el cual nos indicará la salida. La salida está compuesta por la pata número 3, y la cual también tiene un diodo, el cual nos indicará que habrá una salida siempre y cuando se cumpla que ambos diodos estén encendidos. ¿Cómo es esto? Ahora pasamos a la tabla de verdad de la compuerta AND de dos entradas. Sea X y Y los dos diodos, y esa es la salida. Por lo tanto, cuando un diodo no prenda y el otro tampoco, no habrá ninguna salida. Cuando un diodo no prenda y el uno sí, tampoco habrá. Y también cuando un diodo sí prenda y el otro no, pues tampoco habrá salida. Siempre se cumplirá AND cuando uno y uno estén encendidos y sí habrá una salida. De ese lado encontramos ahora nuestro protocolo. Como en el diagrama tenemos aquí la entrada del flujo de corriente de energía, el lado positivo, del lado negativo, tenemos nuestros diodos LEDs y tenemos la compuerta AND, y acá tenemos este lado la salida y otros complementos como las resistencias para evitar que haya algún incidente. Comprobando la tabla de verdad, presionamos y vemos que si se prende un diodo, no hay una salida. Y del mismo modo, si se prende el siguiente diodo, tampoco hay una salida. Sin embargo, si se prenden los dos al mismo tiempo, vemos que sí hay una salida, comprobando así la tabla de verdad de la tabla AND. Primero empezaremos por nuestra compuerta OR, que creo que nos ayudaremos con base a nuestro diagrama, que está compuesta por una salida y una entrada, lo cual empezamos por la entrada, que estará conectada a una pata 14, que además estará conectada a dos diodos. Después de esto pasarán a la pata 1 y pata 2. Por último pasará a la salida, que es la pata 3, que la pata 3 está conformada por un diodo. Después, para entender sus funcionamientos, nos apoyaremos de esta tabla. Empezaremos por nuestra tabla, ¿verdad? Que X quiere decir que es una entrada, Y es una entrada y S es una salida. Empezaremos si no hay entrada y no hay entrada, pues no hay salida. Si hay entrada y no hay entrada, sí hay salida. Si no hay entrada y si hay entrada, sí hay salida. Y por último es si hay entrada y hay entrada, si hay salida. Que serían dos. En esta ocasión vamos a explicar una compuerta que es una OR negada. Para esta explicación nos apoyaremos de un diagrama y nos apoyaremos de las tablas de verdad. Entendamos que hay una entrada de la fuente de voltaje y una salida de la fuente de voltaje. La pata 14 representa la energización de la puerta lógica, y la 7 la salida de la energía de la puerta lógica. Para empezar, para poder correr las tablas de verdad en nuestro circuito, tenemos unos LEDs que nos van a ayudar a indicar si es que hay corriente por ahí, y van a estar conectadas a la pata 1 y a la pata 2, que son las que nos van a ayudar a que se cumplan las condiciones. La pata número 3 es una pata de salida que va conectada a un diodo LED, y pues ya. Para que podamos ver de manera gráfica lo que está sucediendo, ocuparé nuestro protoboard y las tablas de verdad. En el caso de cuando todas están apagadas, encendemos nuestra fuente de voltaje y comprobamos que como nada está presionándolo, hay una salida de voltaje. En el caso de haber una entrada de voltaje, se apaga. Y eso sería toda la demostración de la puerta lógica OR negada. En esta ocasión vamos a explicar el funcionamiento de una AND negada, en el cual nos apoyaremos de este siguiente diagrama, que representa la entrada de corriente, la salida de corriente, que está conectada dos LEDs a la entrada de corriente, y a las salidas en la número 3, que tendrá un diodo LED. Y pues la entrada 1 y la entrada 2 representan entradas de voltaje. Para poder comprobar esto, nos apoyamos de nuestra tabla de verdad, y nos dice que cuando no hay ninguna, cuando hay 0 y 0, debería haber un 0, pero como está negado, hay un 1. Cuando hay 1 y 0, debería haber 0, pero como está negado, hay 1. Cuando hay 0 y 1, debería haber 0, pero como está negado, hay 1. Cuando hay 1 y 1, habrá 0. Comprobamos y estamos en 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Y cuando hay 1, 1, hay 0. Y esta sería nuestra explicación para la tabla NAND. Buenas tardes. En esta oportunidad tenemos la compuerta lógica NOT, que como su nombre indica es una negación. Su simbología nos indica que hay una sola entrada con una sola salida.
También de ese lado tenemos la tabla de verdad de NOT. Como solamente hay una entrada y una salida, indica que cuando la entrada vale 0, la salida va a valer 1. Y cuando la entrada vale 1, la salida va a valer 0. Antes de pasar a lo que es el ejemplo práctico, tenemos que entender el siguiente diagrama, que es el diagrama de funcionamiento por el cual está funcionando nuestro pequeño circuito. Titulado diagrama 3, tenemos dos compuertas, la cual esta es la compuerta AND, que ya explicamos con anterioridad. La compuerta AND, como se muestra en el diagrama, tenemos una salida, que es la pata número 3, y dos entradas, que es la pata número 2 y la número 1. Estas dos patas están conectadas a diodos, que están conectados a los botones. Y de igual forma la salida está conectada a un diodo. De ese lado tenemos la conexión con positivo, que está conectado a la pata número 14, y esta a su vez se conecta a los botones, que se conectan a los diodos. Y de ese lado tenemos la conexión con negativo, que se conecta a la pata número 7. En esta oportunidad tenemos un puenteo entre la compuerta NOT con la compuerta AND. En la compuerta NOT vemos que la pata número 14 está conectada a positivo y la pata número 2 está puenteada, conectada a negativo. La pata número 2 es nuestra salida, por lo tanto aquí tenemos conectado un diodo. Y la pata número 1 es nuestra entrada, que está puenteada con la pata número 3 de AND. Por eso, en este lado tenemos la tabla de verdad de AND de dos entradas, que nos indica cuando las entradas sean falsas, la salida va a valer 0. Cuando una entrada sea verdadera y otra falsa, la salida va a valer 0. Se va a cumplir siempre y cuando ambas entradas sean verdaderas y la salida va a valer 1. De ese modo pasamos al ejemplo práctico. De este lado tenemos nuestro ejemplo práctico, que es la compuerta NOT puenteada con la compuerta AND. De ese lado tenemos la compuerta AND con sus anteriores conexiones. Y tenemos como novedad la compuerta NOT, que es la que nos interesa en este momento. Observamos que la pata número 14 está conectada al positivo, mientras que la pata número 7 está conectada al negativo. Tenemos aquí nuestra salida, que es un diodo rojo, conectado a una resistencia de 200 ohms. Y tenemos la conexión de nuestra salida a partir de la pata número 2, mientras que el de la pata número 1 está puenteada con la salida de la compuerta AND. De este modo, estamos cumpliendo con la tabla de verdad que vimos anteriormente, ya que cuando la compuerta AND valga 0, la compuerta NOT va a valer 1. Entonces, observemos con atención. Si prendemos un LED de la compuerta AND, no va a pasar nada. Sin embargo, cuando prendamos los dos, la compuerta AND, la compuerta NOT, su salida marcará 0, mientras que la compuerta AND marcará 1. De este modo, hemos acabado con la compuerta lógica NOT. En esta ocasión pasamos a la compuerta lógica XOR. Su simbología es la siguiente. En este momento tenemos una compuerta de dos entradas y una salida. En ese lado tenemos su tabla de verdad. Como son dos entradas y una salida, nos indica que cuando ambas entradas sean falsas, la salida va a valer 0. Cuando una entrada sea verdadera, la salida va a valer 1. Sin embargo, cuando las salidas sean verdaderas, la salida va a ser falsa. De igual forma, antes de pasar al ejemplo práctico, tenemos nuestro diagrama número 4, en donde tenemos una similitud con las conexiones de la compuerta AND, ya que conectamos la pata número 1 con la pata número 2 a dos LEDs, que estos a su vez están conectados a dos botones, y estos están conectados a la entrada de la corriente, que es positiva. De igual forma, tenemos conectada la pata número 14. Tenemos una salida, que es la pata número 3, que de igual forma es un diodo que nos va a indicar cuando hay una salida y se cumple la tabla de verdad. Y la pata número 7 está conectada a negativo. Ahora pasamos al ejemplo práctico. Aquí tenemos las conexiones y tenemos la compuerta lógica XOR. Ahora vamos a poner a prueba la tabla de verdad. Cuando ambas entradas son falsas, pues la salida va a ser falsa. Entonces, cuando una entrada es verdadera, vemos que la salida es verdadera. De igual forma, entonces, cuando ambas entradas son verdaderas, vemos que la salida es falsa. Con eso terminamos la compuerta lógica XOR. En esta ocasión tenemos la compuerta lógica AND de tres entradas. Como simbología tenemos las tres entradas A, B, C y una sola salida. De este lado tenemos la tabla de verdad de AND de tres entradas, que como hemos visto con anterioridad en la AND de dos entradas, cuando las tres entradas sean falsas, la salida va a ser falsa. Si una entrada es verdadera, la salida va a seguir siendo falsa. Y así sucesivamente, si dos entradas son verdaderas, de igual forma la salida va a ser falsa. La salida va a ser verdadera siempre y cuando todas las entradas sean verdaderas y se cumplirá esta condición.
Antes de pasar al ejemplo práctico, pasamos al ejemplo teórico con nuestro diagrama número 5, donde explicamos el funcionamiento del diagrama AND de 3 entradas. En ese diagrama notamos que tenemos 3 entradas. Como primera entrada tenemos la pata número 1 y la pata número 2, los cuales están conectados a 2 diodos. Estos diodos están conectados a positivo y como tercera entrada tenemos la entrada número 13. Tenemos una singularidad de este momento, ya que la entrada número 13 está conectada a negativo. Está conectada a tierra, por lo tanto, la entrada número 3 se conecta directamente a tierra. Y como salida tenemos la pata número 12, de igual forma con un diodo indicador de que la salida está realizada. En la pata número 7 está conectada a tierra, y de este modo sería el funcionamiento de nuestra compuerta lógica antes de las entradas. Ahora pasamos al ejemplo práctico de nuestro protoboard. Aquí estamos visualizando nuestro protoboard con la compuerta lógica AND de 3 entradas. Como se logra apreciar, tenemos ahora 3 entradas que son 3 diodos LED rojos, 3 pulsores y como el tercer pulsor está conectada a la pata número 13. Y esto no tiene ningún cambio. De igual forma tenemos una resistencia de 200 ohms y la salida está conectada a la pata número 12, el cual se puentea para fuera del complejo de la compuerta lógica y está conectada de igual forma a una resistencia de 200 ohms. Ponemos a prueba la tabla de verdad y si presionamos, tenemos 1, no hay salida. De igual forma, cuando prendemos todos, no hay una salida. Esto se cumplirá siempre y cuando todos los botones se pulsan al mismo tiempo, pues habrá una salida. Probamos de este modo y vemos que hay una salida, comprobando así la veracidad de la tabla de verdad. Con esto hemos acabado. Agradecemos mucho su atención y esperamos un feliz fin de semestre. Muchas gracias de parte del equipo conformado por Jonathan, Luz, Conael Gerson, Luis Antonio, Citlali y Talita. Muchas gracias.